Bueno, hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva parte de Overlord volumen 14, más concretamente el capítulo 2, parte 5. Ya después de unos cuantos días tenemos la nueva actualización y lo que pasó la última vez fue que quedaron por atacar, o sea, que estaba iniciando el ataque a esta ciudad en el norte del reino, ¿no? No recuerdo el nombre, la verdad. Esta ciudad pesquera que no estaban para nada preocupados porque los atacaran. Así que pues vamos a ver cómo se desarrolla este ataque, imagino. Dice, la mañana, 3 días después de eso, un hombre se paró encima de una torre de vigilancia. Después de eso, ¿con qué se refieren? Porque primero atacaron como la ciudad principal y luego se fueron para la otra, ¿cierto? Imagino que se refiere a eso. No me queda muy claro, la verdad. En fin, parecía tener más de 40 años, tenía un cuerpo bronceado y su aroma era más parecido al de las olas que chocan contra un cielo que al de un guerrero. Ok. Solo por el olor se notaba que era un hombre cuya vida dependía del mar. Aunque la parte superior de su cabeza estaba completamente calva, sus lados y la parte posterior de su cabeza aún tenían restos de la exquisitez de su juventud. Haría todo lo posible para peinarlos hacia arriba para cubrir el páramo que era la parte superior de su cabeza. Aunque su aspecto físico gritaba pescador, su vestimenta era la de un noble de primera clase. Por lo tanto, uno podría distinguir fácilmente su estatus. ¡Wow! Están en todas partes. Su tono no coincidía en absoluto con su apariencia, y en general era indigno, pero este hombre era el gobernante de estas tierras, Earl Nahua, Nahua, o Nahua, creo que es Nahua. Yo creo que esos dos punticos es Nahua. En fin, dentro de su línea de visión había un gran grupo de zombies que sumaban aproximadamente 20 veces más que la fuerza de defensa de Nauru. Sumaban aproximadamente 20 veces más que las fuerzas de defensa. El ejército de muertos vivientes había detenido su marcha para esperar a que los rezagados se pusieran al día, pero parecía que la afluencia de zombies en sus formaciones había disminuido, por lo que probablemente era todo el ejército. Dado que era la situación, la guerra estaba a solo un pelo de distancia. Ok, o sea, no han empezado a atacar. Los 3 días que pasaron fue desde el momento en que vieron el primer no muerto llegar, ¿cierto? Imagino. Aún así, es solo un enjambre de zombies, no es tan importante. La que había afirmado esto era una mujer que estaba parada al lado del conde, del Earl. Su cabello de blanco puro bailaba en la brisa. Dicho esto, su cabello blanco no era producto de la edad, lo había teñido deliberadamente. Su color de cabello original era el tono dorado, que era una vista común en todo el reino. Hasta el año anterior se había teñido el pelo de negro. El cabello teñido no era para una declaración de moda o para divertirse. Estaba usando su apariencia llamativa como una especie de anuncio para su grupo de aventureros. Los aventureros como ella no eran tan infrecuentes. Incluso había quienes se teñían el cabello de rosa en un intento por hacerse famosos. Fue por esa razón que ella cambió su tinte de cabello de negro a blanco. De los grupos de aventureros activos con clasificación de adamantita, ya habían dos equipos con asociaciones rojo y azul, pero recientemente también se habían tomado el negro. Dentro de los círculos de aventureros, en el momento en que mencionas el color negro, los pensamientos de la mayoría de las personas naturalmente gravitarían hacia Momón el Oscuro, ¿cierto? The Dark of Darkness. Momón de la Oscuridad. Es que es. Aún así, dado que no mucha gente había visto la verdadera apariencia de Momón, había considerado si mantener su cabello negro tendría un impacto positivo en su publicidad o no. Renunció a esa idea después de enterarse de que la pareja de Momón tenía un hermoso cabello negro. En consecuencia, el color de su equipo también había cambiado de negro a blanco. En cuanto a ella, Skama Herbelot
Estaba contenta de que todavía no hubieran incorporado el color al nombre de su equipo, así que simplemente se hubieran nombrado los cuatro armamentos. Disculpen, yo muevo un poquito esto. Ya. Eh, esos obviamente no se generan naturalmente. Muchos de ellos parecen granjeros, por lo que no pueden ser del reino hechicero. Deben haber destruido la aldea circundante y convertir sus cadáveres en zombies. Qué repugnante. Ok. Muchos de ellos parecen granjeros. Por lo que no son como tal parte del ejército del reino hechicero, pero sí fueron transformados en zombies por los del ejército hechicero. Por los del ejército del reino hechicero. Escama habló como si estuviera a punto de vomitar. Aunque también había algunos de ellos que tenían un mejor equipo, armadura de cuero, cota de malla y otros tipos de armadura ligera, que daban la impresión de que eran soldados convertidos en zombies. La mayoría de ellos solo vestían ropa normal, ropa que ni siquiera era de notable calidad. ¿Alguien puede hacer eso? Si es posible generar esta cantidad de zombies o no, no tengo idea. Pero, dado que existen hechizos para crear muertos vivientes, debería ser posible, ¿verdad? Ah. Earl Nahua suspiró desde lo más profundo de su corazón. En estos tiempos difíciles, su voz no tenía la menor urgencia. Podía ser irritante para algunos. Sin embargo, la expresión de Escama se mantuvo sin cambios. Si ese es el caso, ¿no podríamos crear un ejército de muertos vivientes para detenerlos? Si hubiera docenas de personas que favorecieran la nigromancia de las exóticas arcanas y pudieran usar los hechizos de nivel superior de esa disciplina, no sería completamente imposible. Lástima que no haya ninguno en esta ciudad. Había una razón por la que estaba tan segura de sí misma. Earl Nahua había enviado solicitudes al gremio de magos, al templo, el gremio de aventureros y otros. Básicamente había enviado una llamada a cada lanzador de magia en la ciudad para unirse a ellos en el montaje de una defensa, con la esperanza de poder formar una unidad compuesta completamente de lanzadores de magia. Debido al hecho de que el gremio de aventureros tenía la mayor cantidad de lanzadores mágicos y los aventureros tenían mucha experiencia en combate, el grupo de aventureros de más alto rango, los cuatro armamentos de Escama, fue elegido para dirigir esta unidad de lanzadores. Por esta razón, Escama tenía un conocimiento detallado de cada lanzador de magia dentro de la ciudad. Es así, entonces todo va a funcionar, ¿verdad? Durante 120 años, esta ciudad nunca ha sido asediada desde su fundación como aldea. Realmente no tenemos mucha experiencia con eso. ¿Qué nivel de aventureros serán ellos? ¿Mitril, quizás? Esto no era algo que el gobernante... Uy. Esto no era algo que el gobernante de esta ciudad debería decir en este momento. Aún así, Escama no parecía estar enojada por esto. Dicho esto, como de costumbre, no se escuchó ni una pizca de respeto en su voz cuando respondió. Todo saldrá bien. ¿No lo cree, conde o earl? Si no podemos pensar en un plan sobre esto, todos se convertirán en muertos vivientes. Todos están haciendo lo posible para ayudarnos porque quieran evitar ese resultado. Ya veo, ¿por qué sucedió algo así durante mi tiempo? Si tan solo esto no hubiera sucedido por otros 5 años, para entonces mi hijo mayor probablemente me habría sucedido. Desafortunado. Bueno, dice eso, pero es lo mismo para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto cuando elegimos venir a esta ciudad? Si sucedía unos meses más tarde, probablemente nos habríamos mudado a otra ciudad más grande. ¿Qué? Espera un segundo, ¿ok? Seamos todos sensatos, por favor, no abandones esta ciudad. Si realmente quisiéramos escapar, ahora sería el mejor momento. Echa un vistazo ahí. Escama señaló hacia dos muertos vivientes que estaban al timón del ejército zombie.
Eran bastante fáciles de detectar dado que tenían una altura de 2 cabezas más alta que los zombies a su alrededor. De 2 cabezas más altas. Okay. O más altas. Sí. Junto con la presión abrumadora y espeluznante que liberaron, que acentuaba su presencia, su fuerza se hacía evidente. Esos no muertos llevaban una bandera a sus costados. El reino hechicero. Sí, ¿participó el conde en la batalla de las llanuras Katze? ¿Mm? Solo envía algunos subordinados de confianza junto con nuestra recaudación. Ni yo ni mi familia participamos. Pero no es como si regresaran de todos modos. No es como si hubieran regresado de todos modos. Mm, Espero que puedan descansar en paz al lado de Dios. Solo 2 muertos vivientes especiales fueron enviados por el rey hechicero, que masacró 200.000 por el reino hechicero. ¿Cree que son débiles? No lo creo. Ugh, deben ser alucinantemente fuertes. Cierto, ¿no está enojado? ¿Juzgaron que solo necesitaban 2 muertos vivientes para destruir esta ciudad? Mm, este Nope es del Air. No, en lugar de eso, solo estoy pensando en cómo podríamos ser salvados de esto. Como gobernante de esta tierra, esas palabras eran bastante flojas. Sin embargo, eran la simple verdad. Aunque quiero enviar un mensajero para declarar nuestra intención de rendirnos, dudo que eso funcione en absoluto. No podían... está hablando Escama. ¿No puedes escapar por mar? Probablemente ya te hayas preparado para eso, ¿verdad? Scama preguntó lo que pensaba todo el mundo durante sus reuniones anteriores, pero que nadie había dicho en voz alta. El conde sonrió con una expresión amarga y no respondió de inmediato. En lugar de esconder algo, era más probable que solo estuviera tratando de entender lo que Scama realmente quería decir con esa pregunta. Aunque ella no estaba demasiado familiarizada con el conde, tenían una gran cantidad de interacciones debido a sus líneas de trabajo. Ella supo desde entonces que él era bastante ingenioso. Lo desafortunado era que, aunque el hijo del conde era un reemplazo adecuado para él, no era tan sobresaliente como su padre. Dicho esto, habían personas que creían que su hijo podría ganarle una ventaja con suficiente experiencia. Por supuesto, pero no podemos transportar a todos fuera de esta ciudad en bote. Incluso si hacemos varias idas y venidas para arrojar gente para llevar gentes a las costas cercanas. ¿Qué haremos con respecto a la situación alimentaria? ¿A dónde podemos escapar? Y siguen surgiendo más preguntas. Pero si se trata solo del conde y su familia, deberían salir bien, ¿verdad? El conde reflexionó por un momento una vez más y respondió: Supongo, pero ese será el último recurso. Todos evacúen a la ciudad, aunque mi familia y yo saldremos de aquí primero, o algo así pesaría mucho en mi conciencia. Normalmente cuando una ciudad había sido tomada, su clase dominante sería asesinada o forzada a someterse. Sus dirigentes serían asesinados o forzados a someterse. Los ciudadanos, por otro lado, aunque sus posesiones podrían ser saqueadas, estarían bajo una nueva administración. Matar a los civiles de una ciudad sería como matar al ganso que ponía los huevos de oro. A menos que arrasar una ciudad tuviera beneficios para los invasores, nunca harían tal cosa. Sin embargo, las palabras del conde que... Ah, no, del varón. Las palabras del varón que había escapado del rey hechicero, la invasión... Estas son las palabras del varón que había escapado del rey hechicero. La invasión del reino hechicero a este lugar y las palabras de los refugiados de mis aldeas. Seguramente ya las ha escuchado. Las cosas no nos parecen demasiado bien. Creo que leí ese párrafo horrible, pero bueno. Estás diciendo que debería haber habido más refugiados, ¿verdad? Sí, así es. Ah, no. Esto lo estuvo hablando... eh, en fin, estás diciendo que debería haber habido más refugiados, ¿verdad?
Sí, así es, respondió el conde. Los que habían evacuado primero ya estaban aquí, pero había muy pocos en comparación con el recuento de la población de los alrededores. ¿Qué pasó con las personas que se quedaron atrás o que no lo lograron? Sí. ¿Qué pasa con las personas que se quedaron atrás o que no lograron salir? ¿No querían escapar porque ahora vivían bajo una utopía? ¿O estaban bajo un estado de vigilancia en la que ni una sola hormiga podía escapar? ¿O fueron todos llevados al reino hechicero? Esos tres eran los únicos resultados optimistas en los que podía pensar. Claramente los masacraron a todos. Claramente, ¿no? Pero al ver granjeros convertidos en zombies, tuvo la sensación de que no había forma de que el reino hechicero los tratara bien. Aunque él domina a Erantel, parece que todavía es un monstruo que no podría tolerar la vida. Entonces, el propósito de esta guerra es convertir a sus enemigos derrotados en soldados para reforzar sus filas. No duermen, no coman, no, no tiran, no tienen miedo y son absolutamente leales. Ah, ¿tiene sentido? Tiene sentido por qué no mostrarían misericordia a sus enemigos, ¿verdad? Eso tiene sentido para el enemigo. Si trataran de subyugar a una ciudad y obligar a sus ciudadanos a trabajar para ellos, no estarían haciendo algo como esto. Quizás no tengan la intención de dejar con vida a ninguno de los residentes del reino. Si ese es el caso, ¿importa siquiera a dónde escapamos? Estaba tratando de empatizar con ella o lograr que ella empatizara con él. Skama se dio cuenta de algo. Ella era la aventurera más fuerte de esta ciudad. Si ella abandonara esta ciudad, lo que podría haber sido una victoria podría convertirse en una derrota. Por eso el conde estaba tratando de hacerle pensar que no había a dónde escapar. Justo cuando Escama estaba a punto de decir algo, se había producido una perturbación en algún lugar cerca de ellos. Por el bien de la privacidad, o era mejor decir que era por el bien de prepararse para una defensa. Los dos se habían escabullido para observar la formación del enemigo. Los que habían aparecido frente a Escama eran sus compañeros de equipo. Ah, ok. Su equipo, 4 armaments, tenía 4 miembros, incluida ella misma. La proporción de hombres a mujeres era igual. Además de la guerrero Escama, también había un pícaro, una sacerdotisa y un taumaturgo mágico de la escuela de evocación. La composición de su equipo era bastante equilibrada. Detrás de sus compañeros de equipo estaban los lanzadores de magia reunidos de toda la ciudad. El número de lanzadores mágicos era inferior a 50, pero esta cantidad era para una unidad del ejército más que formidable. La razón por la que pudieron reunir tantos lanzadores mágicos fue por una laguna en la regla táctica entre los aventureros, la de cómo no podían participar en las guerras entre países. Esto no hubiera sido posible si el reino hechicero hubiera enviado soldados humanos, pero su ejército estaba compuesto por muertos vivientes, de los cuales estaban casi seguros de que los civiles del reino se habían convertido en muertos vivientes. Básicamente, podrían tratarlo como una coincidencia de que este ejército de muertos vivientes llevara la bandera del reino hechicero. Tenían que usar esa razón porque no había forma de que pudieran usar esa regla para excusarse de una pelea con los muertos vivientes que podrían convertir a los aldeanos muertos en más muertos vivientes. Haber formado una unidad de lanzadores con la gente aquí significaba que juntos, bueno, no, significaba que juntos, bueno, no todos eran de esa escuela de magia, por lo que esto era más hipotético. Podían adoptar la estrategia de hacer llover continuamente Magic Arrows sobre el enemigo, que teóricamente podría matar incluso a los dragones. ¿Ok? A diferencia de las flechas normales, se garantizaba que Magic Arrow golpeaba independientemente de las habilidades del evocador.
Lanzarlo en un nivel superior aumentaría la cantidad de proyectiles generados, así como la producción de daño individual de cada proyectil. Aún así, la producción de daños de un solo proyectil seguía siendo minúscula. Era casi imposible para ellos disparar a sus enemigos con un solo lanzamiento. Era casi imposible para ellos hacer una muerte instantánea una muerte instantánea a sus enemigos con un solo lanzamiento. El daño producido por el hechizo no dependía de dónde golpeaba al enemigo, lo que algunos consideraban su ventaja, lo que algunos consideran que esto era una ventaja, mientras que otros creían que este era un defecto. Con todo eso en mente, todavía era un hechizo conveniente para usar en grupo. Si formaran un cuerpo del ejército de personas que aprendieran este hechizo, probablemente verían mucho éxito. Sin embargo, no existían registros históricos de tal táctica utilizada. Esto se debió a que para aprender incluso el nivel de principiante del primer nivel de hechizos requería una cierta cantidad de potencial, sin importar la cantidad de tiempo que tenía que invertirse para educar a un lanzador de magia. Dada la misma cantidad de tiempo y recursos, era más beneficioso entrenar a 100 arqueros que un solo lanzador mágico para el combate. Si existiera algún organismo que pudiera usar innatamente Magic Arrow y se formara un ejército a partir de ellos, eso podría ser absolutamente aterrador. Si ni siquiera se podían cumplir esos requisitos de talento, no, era más seguro decir que era precisamente porque no existía tal organismo que un ejército compuesto exclusivamente de lanzadores de magia era solo un sueño imposible. Detrás de este antiguo sueño de una unidad de ejércitos de lanzadores de magia estaban los soldados bajo el empleo del conde y los aventureros expertos en tiro con arco y otras armas a distancia. Es decir, aquellos que están reunidos en las murallas de la ciudad tenían como objetivo atacar primero al ejército del reino hechicero. Vale. Earl Nahua, o el conde Nahua, parado frente a todos ellos, levantó la voz y dijo: Estoy agradecido por todos los que se han reunido aquí. Me gustaría agradecer a todos y a cada uno de ustedes por su ayuda. Skama no podía sentir esa sensación de falta de fiabilidad de su tono. Todo lo que quedaba era la dignidad y la confianza propias de un líder. Su actitud, producto de haber vivido un estilo de vida noble, dejó a Skama asombrada. Está diciendo: agradécenos a través de medios más prácticos, por favor. ¿Cierto? Creo que eso es lo que le está diciendo. Sí, agradécenos a través de medios más prácticos, por favor. Está pidiendo plata, imagino. Uno de los compañeros de Skama, el lanzador mágico, respondió. Se escuchó una carcajada detrás de él. El conde no se molestó al escuchar lo que dijo uno de los representantes de los aventureros. Por el contrario, la sonrisa que floreció en su rostro era genuina. Déjamelo a mí. Serás recompensado lo suficiente como para que incluso si cualquier otro aventurero te obligara a llevarlos a comer, no te quebrarías. Te entregaré tus recompensas frente a todos a la intemperie. ¡Oh! Todos comenzaron a animar. Por supuesto, eso también se aplica a mis soldados. Aunque su pago no sea tan abundante como el de los aventureros, le pagaré un bono lo suficientemente grande como para que ya no tengan que preocuparse por el futuro de sus esposas e hijos. Pero el conde cambió a un tono juguetón para decir: no se atrevan a desperdiciar toda su riqueza recién descubierta. ¿Me entienden? Podía ver que las tensas expresiones de sus soldados se habían relajado un poco. Estaba pensando en formas alternativas de compensación. Seguramente... No, una mujer. Estaban pensando en formas alternativas de compensación.
Seguramente el conde tiene algunos objetos mágicos como reliquias o algo así. Su linaje se remonta a bastante atrás después de todo. La que había dicho esto era una mujer que irradiaba una aura perversa. En su cuello colgaba el símbolo sagrado del dios de la tierra, que estaba encajonado entre su voluptuoso seno. No sería incorrecto llamar a esto sacrilegio. Esta mujer, Lilinet Piani, también era una de las compañeras de Escama. Y no, ella no estaba usando el atuendo de esa no estaba usando ese atuendo de sacerdotisa porque era una prostituta que estaba acomodando el fetiche de su cliente o algo así. Lo usaba en serio, básicamente. Un objeto mágico de la herencia sería una tarea difícil. Sin embargo, existe. Tengo un objeto mágico que se ha transmitido por generaciones. Mucha gente lo sabrá. Se llama la espada sagrada de Pentechromata. Era una espada larga encantada con los poderes elementales de fuego, trueno, ácido, sonido y hielo que causaban sus respectivos tipos de daño a un objetivo reducido. A un objetivo debilitado. Pero la cuchilla no tenía filo, por lo que solo podía usarse como un arma contundente, como una espada ficticia para la práctica de la esgrima. No tenía idea de por qué alguien crearía semejante espada. Lo que era más confuso era que no causaba daño sagrado, pero se llamaba espada sagrada. Tal vez el nombre fue cambiado generaciones después de su creación, por lo que realmente no importaba mucho. ¿Quiero eso? Después de todo, todavía era un artículo valioso, por lo que regalarlo a un aventurero parecía una compensación completamente inapropiada. Uh, ok, eh, después de todo, todavía era un artículo bastante valioso. Así que dárselo a un aventurero como compensación parecía algo completamente inapropiado. ¿Quieres eso? Dependiendo de la situación, no lo descartaría por completo. El conde continuó en un mar de jadeos. Mi hijo, me gustaría que pudieras convertirte en la concubina de mi hijo. Con razón los jadeos. ¿Quieres... ¿Quieres eso? Dependiendo de la situación, no lo descartaría por completo. Mi hijo, me gustaría que pudieras convertirte en la concubina de mi hijo. La expresión de Escama se volvió aprensiva. El conde había dicho algo que no debería haber dicho. Algunos de los aventureros miraron hacia el conde con los ojos bien abiertos. Eran los que estaban locamente enamorados de Lilinet. En comparación, el que había comenzado esto tenía en sus ojos, la que había comenzado esto tenía sus ojos tan afilados como los de un águila. Quizás esa broma había cruzado la línea. Justo cuando el conde Nahua abrió la boca para disculparse, Lilinet preguntó: El conde tiene cuatro... El conde tiene 4 hijos, ¿verdad? Su esposa dio a luz a su hijo mayor y a su tercer hijo. Su concubina dio a luz a su segundo hijo y a su hija mayor. Tu hijo mayor está fuera de discusión. Entonces, ¿a qué te refieres? Su tono había cambiado por completo, desde su actitud descuidada en aquel entonces hasta la seriedad que se esperaba de un aventurero. Esta era su personalidad real, lo que significaba que Lilinet estaba hablando en serio. Vale. Esto faltó aquí. Ya. La expresión de Escama se oscureció aún más. Echó un vistazo a sus otros compañeros de equipo que con el corazón frío evitaron hacer contacto visual con ella. Esos cobardes. Estaba hablando de mi tercer hijo. ¿Tu tercer hijo? Pero ese niño no tiene solo 12 años. El que cumple años pronto, pero aún
no ha pasado? ¿Ser la concubina de ese niño? El conde estaba a punto de asentir con la cabeza cuando de repente se congeló. Es cierto, ¿cómo sabes sobre la edad de mi hijo? Incluso la fecha de nacimiento del tercer hijo de un noble local. ¿Es esa información tan importante? ¿O todos ustedes son aventureros de alto rango como este? Como esta. Ok, no. Ok. No, no. Y otras negaciones vinieron de los otros aventureros. Lilinet los ignoró a todos y continuó mientras levantaba su cabello. Ah, está bien. Bien, entonces me convertiré en la concubina de tu hijo para obtener la espada sagrada de Pentechromata. El conde observó a Lininet en detalle y volvió su mirada hacia Escama como si tuviera una pregunta a la que quería una respuesta en este preciso momento. Escama sabía cuál era esa pregunta, lo sabía bien. Aunque fui yo quien planteó esa sugerencia, espera, ¿por qué estás babeando? ¿Estás realmente detrás de mi hijo o del objeto mágico? Es lo primero, trató de decir Escama, pero antes de que sus palabras pudieran llegar a alguien, una voz bulliciosa retumbó. Uh, Lininet, ¿cierto? Tonto, las frutas verdes son las más atractivas de todas, ¿no? La atmósfera silenciosa se rompió en el momento en que descubrieron de quién era esa voz. Al mismo tiempo, algunos de los aventureros ya habían caído al suelo, como resultado de sus fantasías siendo aplastadas por la dura realidad de todo. Scama podría empatizar con la tristeza de esos aventureros. Perdón, pensó. Los que la habían adulado deberían entender en este punto por qué no habían tenido éxito. Preferencias de edad. O sea que a esta aventurera Lilinet le van los niños. Shame of you, Lilinet, shame of you. Pensé que preguntarías por qué una concubina o algo así. Lilinet respondió a Earl Nahua o al conde Nahua, que estaba murmurando para sí mismo. Ah, suegro Sama, incluso si es tu tercer hijo, aún nació de tu esposa. Si todo va bien, debería poder obtener el título de varón y un pequeño pedazo de tierra, ¿correcto? Con eso en mente, sería pedir demasiado a un aventurero para ser su esposa, incluso si es una poderosa, ¿verdad? Aunque tengo conexiones con los templos, eso todavía es... Ya sabes, planeabas decir algo junto a las líneas de si te desempeñas de manera sobresaliente en esta batalla, consideraré dejar de ser su esposa, ¿verdad? Pero si me satisfaciera la oferta de ser solo su esposa, entonces no habría forma de que pudiera obtener en mis manos la espada sagrada de Pentechromata. Después de todo, la esposa de su tercer hijo, heredando la reliquia familiar, elevaría la paz de nuestra familia. Ella ya lo llamaba suegro. Te he subestimado. Si hubieras venido antes, te habría convertido en la concubina de mi hijo mayor. Ah, 15. Espera, no. 17 años o más sería demasiado viejo para mí, suegro Sama. El conde siguió mirando a Escama mientras intentaba ignorarla. La expresión de Earl Nahua parecía como si acabara de recibir un fuerte golpe y quisiera llamarla astuta sin ninguna... Quisiera llamarla astuta. Slee. Que llamarla... Ok, astuta sin ninguna simpatía de la multitud. Um, algo que tengo que preguntar, incluso si es su tercer hijo, todavía llegará un día que supere los 17 años. Eso es cierto. Si solo fuera de una carrera con una vida útil más larga, ok, si solo fuera una raza con una vida útil más larga, pero si ese fuera el caso, ¿no sería yo el que envejecería más rápido? Entonces lo que has dicho es aceptable para mí. Ok. Eh, Pensaste que valía la pena enfatizarlo,
¿Pensaste que de todas las cosas que he dicho hasta ahora, eso era lo que era más digno de destacar? Ey, suegro Sama, tu composición parece que la estás perdiendo. Tu... eh, bueno, composición no es la palabra correcta, pero bueno. Eres la última persona de la que quería escuchar eso. Según el criterio personal de Escama, Lilinet era una persona honesta y afectuosa, por lo que debería ser una buena novia. Sin embargo, nada de eso estaba en exhibición en este momento. Si esto continuaba por más tiempo, no solo traería vergüenza a su compañera, sino que establecería la reputación de que todo su equipo eh, eran extraños, sí, sino que establecería la reputación de que todo su equipo eran extraños y eso sería problemático. Escama no quería ser identificada por su cabello blanco por connotaciones negativas. Ahora, Earl, o Conde, aunque apreciamos tus esfuerzos para aliviar nuestro estrés con algo de humor, tenemos que continuar con nuestros preparativos para la batalla. ¿Puedo pedirle que regrese al centro de mando? Incluso si me hubiera quedado, lo he hecho. Quien... ¿Cómo? Ok, sí, incluso si me hubiera quedado, lo hubiera hecho. Quien no tiene ninguna habilidad para el combate no puede hacer mucho. Su trabajo es es realizar algo mejor en otro lugar. Sí, su trabajo es mejor ser realizado en otro lugar. El conde Nahua asintió con la cabeza ante esta propuesta lógica, probablemente por el deseo de mantenerse lo más lejos posible de Lilinet. Sí, ahora, todos, confiaremos en todos ustedes. Fin de la parte 5. Gente. Eh, ¿Qué decir? O sea, está dándole profundidad bastante, está dando bastante profundidad a la historia. Pero pues esto es gente irrelevante, ¿no? Imagino yo, o sea, estuvo gracioso el sketch de... eh, eh, ¿Cómo es que se llama ese género? Eh, cuando el niño es pequeño y la mujer es grande. O sea, cuando el niño es LOL. No, 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 LOL son solo las niñas. Cuando el niño es Shota y la chica es mayor de edad. Bueno, ese sketch, ok. Pero pues tampoco la parte no es que haya sido la mejor, la verdad. O sea, yo esperaba que aquí hubiera el enfrentamiento, el ataque. Por eso coloqué esta imagen, pero pues bueno. Y no, no estuvo Euso, hola. Yo creo que llegaste tarde. Sí, la sacerdotisa amante de Shotas. Eh, no, no estuvo corta, estuvo con una extensión normal. Varias páginas. 3, 4, 5. No sé cuántas páginas sean 5.000 palabras, 5.000 letras, perdón. Pero más o menos esta es siempre la extensión común y corriente. De todas maneras, la verdad, esta parte estuvo flojita a mi criterio, ¿eh? O sea, no pasó algo, no pasó nada significativo en realidad. Como les digo, un poco de profundidad a la historia, conocer a la gente de esta ciudad, al conde, el jefe, los aventureros que están ahí, un poco de información sobre los lanzadores de magia, pero pues no hay mucho más allá, un poco más de información sobre los aventureros, pero no hubo más, no hubo así la gran cosa. O sea, yo creo que la información más importante es saber de que el ejército del reino hechicero está transformando a los ciudadanos del reino en zombies y ya está. O sea, creo que es la información más puntual y más
como más importante de toda esta, de toda esta parte. ¿Veis si lo leemos en portugués? No sé para nada portugués, ¿eh? Zumbis, zumbis, parece que si era zumba. Transformados en facendeiros. En fin, amigos de YouTube, con los chicos del stream voy a quedarme un ratico por acá hablando, pero yo creo que hasta aquí está bien dejar el video de YouTube, así que muchas gracias por acompañarme, esperemos tener pronto la siguiente parte. Eh, Me imagino que en la siguiente ya va a ocurrir la batalla, entonces pues esperemos a ver qué sucede. Espero les haya gustado este video, gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente ocasión.